Aún sin definición de cómo será el acto, el próximo 23 de enero el movimiento Un Solo Uruguay celebrará los 5 primeros años de su primer acto en 2018 y justamente para eso edita un libro. Un día de enero, bajo un tórrido sol, miles de personas se reunieron en el departamento de Durazno junto a quienes en ese momento se denominaban como autoconvocados. En aquel discurso Jorge Landi dijo que el pueblo aquí reunido, que incluye a muchos ciudadanos de a pie, productores, trabajadores, organizaciones vinculadas al agro de la más diversa índole, comerciantes, industriales, transportistas, está diciendo basta. Justamente ese es el nombre del libro que el movimiento está editando. Recientemente Un Solo Uruguay logró un puesto en el directorio del BPS como representantes del sector empresarial. ¿Cuáles son los reclamos del movimiento que hoy siguen vigentes? ¿Qué viene en el futuro de Un Solo Uruguay? ¿Habrá una expresión político-partidaria? Lo conversamos esta mañana con Marcelo Nugué, vocero de Un Solo Uruguay. Nugué, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo anda? ¿No? El agradecido soy yo por el llamado. Nugué, ¿cómo se da la iniciativa de editar un libro justamente conmemorando los 5 años de aquel acto multitudinario, sorpresivo, llamativo del 23 de enero de 2018? Mira, la idea del libro es tratar de recoger, en principio, varios testimonios y del motivo por el cual se generó ese 23 de enero. Si bien hay como una parte de la historia, que es, bueno, la reunión que hubo acá en Paysandú previamente, el 8 de enero, etcétera, en realidad ese 23 de enero conjugó un montón de realidades que se estaban viviendo en distintos puntos del país, un montón de historias personales que, bueno, generó que esa coyuntura se terminara expresando en ese acto del 23. Entonces, un poco lo que intentamos hacer es eso, es recabar varios testimonios, recabar varias visiones de por qué fue que se dio ese 23 de enero, ponerlo un poco en contexto de lo que fue el 2017 y el propio 2018, y qué era lo que la gente estaba sintiendo y por qué fue que en definitiva se fue hasta Durazno, aún sin saber a qué se iba, ¿no? Porque si hay algo que todos tenemos claro es que todos los que íbamos a Durazno no sabíamos a qué se iba, a una proclama que nadie había leído, a escuchar a gente que nadie tenía ni idea quién era, y lo que intentamos en este libro es eso, es plasmar esas historias, plasmar esa coyuntura de país, y tratar de dejar un registro para adelante de lo que fue el movimiento o el surgimiento del movimiento para los propios actores, ¿no? Porque después, bueno, hemos escuchado todo tipo de analistas políticos y opinólogos políticos hablar del movimiento, pero nunca le preguntaron al movimiento por qué mismo había surgido. Entonces fue eso, tratar de dejar un registro de esa realidad, porque por lo menos así hay un punto de partida de los propios actores y no tanto de lectura desde afuera. Nugué, el libro comienza diciendo: Un Solo Uruguay es un movimiento que surge de necesidades y reclamos que todo el sector productivo del país venía atravesando desde hace varios años. Si bien se habían realizado algunas acciones previas en diferentes puntos del territorio, estas eran manifestaciones que responden a reclamos y situaciones de una zona o un medio en particular. Dos preguntas en una. Si usted tuviera que definir estrictamente un episodio, una circunstancia que hizo que Un Solo Uruguay tomara forma, ¿cuál sería? Creo que el abandono en el que se sintió el interior y el abandono en el que se sintió todo el sector productivo, no solo agropecuario, ¿no? Todo el generador de divisas para el país. Claro, pues la segunda pregunta justamente era esa, Nugué. Habitualmente desde Montevideo se veía Un Solo Uruguay como un movimiento de productores, cuando a usted se ha encargado más de una vez de señalar que era mucho más amplio que eso. Sí, lo que pasa que, a ver, pongámonos en contexto, surgió en el gobierno del Frente Amplio, previo a eso habían habido algunas movilizaciones de productores, me acuerdo de alguna de productores lecheros, por ejemplo, y rápidamente lo que se hacía era tratar de descalificarlos con
el mote de oligarcas de las 4x4. Entonces fue un intento que hubo de hacer lo mismo con el movimiento, de colocarnos en la oligarquía de las 4x4, que en realidad reclamábamos por ser más millonarios, y bueno, y desde ahí fue que nos tuvimos que mover. Entonces, a partir del relato oficialista, es que en definitiva nos ha costado, inclusive hasta el día de hoy, que nos saquen el título de un movimiento de productores, cuando, como tú leías recién, desde el inicio había todo tipo de actores de distintos sectores de la economía vinculados al movimiento. Entonces ha sido una pelea permanente esa, ha sido un intento de aclarar, pero bueno, nos colocaron ahí y desde ahí nos hemos ido moviendo y tratando de hablar de los problemas del país, no solo del sector agropecuario, del turismo, del comercio, del empleo. Si uno recuerda, gran parte de todo lo que nosotros fuimos hablando durante este tiempo ha sido vinculado al empleo, a la pérdida de fuente de trabajo, a la dificultad para generar empleos nuevos, pero bueno, es eso, cuando te tratan de colocar en un lugar y lo logran, bueno, a veces es difícil salir de ahí por más que no sea un reflejo de la realidad. Nugué, buenos días. Roxana Pérez lo saluda. Le quería consultar, en ese primer acto que fue en el departamento de Durazno en el año 2018, en ese momento algunos de los planteos también estaban vinculados a el tamaño del Estado, al déficit fiscal, al costo que implicaba el Estado. También había reivindicaciones con respecto a lo que era el endeudamiento, el combustible, los precios de las tarifas también, me acuerdo en ese momento, de la luz. ¿Cuáles han sido ¿Cuáles fueron o cuáles han sido hasta ahora los reclamos que ustedes sienten que han sido escuchados y se han dado soluciones al respecto de esos temas que ustedes planteaban en ese primer acto? Mira, si uno se pone a mirar, de aquel momento hasta ahora hay algunos temas que se han ido tratando de modificar un poco. Uno de ellos es el desacople del gasoil del precio de la nafta. En el 2018 la nafta y el gasoil valía básicamente lo mismo, por una política de Estado de justamente de financiar gran parte de las cuentas públicas a través del gasoil, que eso repercute directamente en toda la producción del país, en la inflación, en la competitividad general, y eso, bueno, se ha ido dando un desacople. No sé si producto de los planteos del movimiento o producto de que los que analizaron la situación se daban cuenta que eso no podía seguir dándose, porque ponía en jaque a la economía uruguaya. Después, uno ve como la intención o tiene la sensación de ir bajando e ir eliminando los costos superfluos del Estado. Eso que nosotros hablábamos muchas veces de que uno entra a lo público y parece que está en un país rico y en realidad después se va para la actividad privada y se da cuenta que estamos en un país subdesarrollado. En eso uno tiene la sensación como que hay una intención de bajar el gasto superfluo. Lástima que no así con el gasto estructural, ¿no? O más fijo del Estado. Y después, bueno, creo que hay algunas peleas que nosotros hemos ido dando, como fue la inclusión financiera, la no obligatoriedad de la inclusión financiera, que fue alguno de los artículos que están dentro de la ley de urgente consideración, que fue una pelea que dimos junto con la Cámara Empresariales del Este, y que hoy en día tenemos el derecho de no tener por qué pasar por el sistema financiero, a dejar una comisión y poder manejar nuestro dinero de forma más libre. Entonces hay algunas cosas que se han ido cambiando. Lo estructural, lo más pesado, vemos que falta, que todavía no se ha encarado y que es en definitiva el centro de todo esto, ¿no? Pero implica hacer políticas de Estado más fuertes, implica tomar decisiones más duras, y que nos parece que es el camino que hay que seguir. Nugué, usted siempre ha dicho, ha manifestado que el movimiento Un Solo Uruguay se plantea como un movimiento apolítico o apartidario, en todo caso, más apartidario que político, porque políticamente incide sin lugar a dudas. Lo cierto es que
el primer acto fue en el 2018, salió en cadena nacional aquel acto, porque bueno, los canales de aire terminaron emitiendo los tres a la misma vez la proclama. Por ejemplo, estaba Blasín allí, que después terminó trabajando para Ernesto Talvi. Muchos dirigentes de lo que hoy son gobierno estaban en el acto allí en Durazno, por simpatía, uno supone, con el planteo que ustedes hacían. ¿Cuánto cree que un solo Uruguay, lo que planteaba un solo Uruguay y las acciones que llevó adelante un solo Uruguay, incidieron, por ejemplo, en el resultado electoral? Mira, a ver, creo que lo más importante que hizo el movimiento fue exponer algunas situaciones que no se hablaban. ¿Qué te quiero decir con esto? Hasta el 2017, si uno mira las noticias de finales de 2017, Uruguay era un país maravilloso, con casi pleno empleo, con niveles de pobreza que estábamos mejor que Alemania, sin indigencia. Yo siempre pongo la referencia. En Paysandú no había indigentes. Teníamos un 5% de pobreza, pero un 14% de gente que no tenía la forma de calentar el agua para el baño, o sea que había mucho masoquista acá en Paysandú. Y ese relato lo que hicimos fue contrastarlo contra la realidad, ¿no? Hablar de los problemas de empleo. Se venían perdiendo 10.000 puestos de trabajo por año, se venían perdiendo 3 productores por día, habían cerrado un montón de pymes. Y creo que lo que hicimos nosotros fue hablar de eso, de competitividad, de los problemas del atraso cambiario para la generación de empleo. Y bueno, y de ahí hay algunos actores políticos que fueron tomando argumentos, que fueron tomando temas de discusión, y bueno, y fueron hilvanando sus discursos de campaña con algunos de estos elementos. O sea, ¿usted cree que un solo Uruguay pudo haber sido fuente para algunos discursos políticos? Sí, eso digamos, uno mira lo que eran los discursos previos y posteriores de la oposición de aquel momento, y bueno, fueron incorporando algunos de los temas que nosotros fuimos planteando. De ahí a que hayamos incidido en las elecciones, no sé, ahí la verdad que no me animo a decirlo, no me animo a decir una cosa ya con un nivel de certeza que es casi imposible de tener claro, por lo menos por parte nuestra. Serán ahí de vuelta los analistas políticos lo que lo podrán decir. Lo que sí es cierto es eso, que antes no se hablaba de desempleo, o muy poco, no se hablaba de competitividad, era palabra prohibida criticar el atraso cambiario como estrategia económica, y bueno, nosotros nos animamos a decirlo y nos animamos a expresarlo. Y bueno, y algunos de esos temas después se fue tomando y se fue discutiendo públicamente, así que por lo menos creemos que de ese punto de vista sí tuvimos aportes para la discusión política en la campaña. Muchos ha dicho también de que tomó por sorpresa al gobierno del Frente Amplio del momento. Por ejemplo, el ministro Aguerre, el ministro que estaba en ese momento ejerciendo, después el ministro Aguerre renunció y terminó como titular de la cartera Enzo Benech. ¿Efectivamente usted cree que lo tomó por sorpresa o hubo desconocimiento de ciertas autoridades en advertir que se estaba forjando un movimiento de estas características? No, yo creo que los tomó por sorpresa porque, a ver, nos tomó por sorpresa a nosotros mismos. El antecedente previo al 23 de enero del 2018 fue una reunión acá en Paysandú el 8 de enero, o sea, ese acto se gestó en 15 días. Sin ningún tipo de estructura atrás, sin ningún tipo de financiamiento atrás. Entonces sí, no, yo estoy convencido ahí que lo que fue ese 23 de enero los tomó totalmente por sorpresa, y con la sorpresa después además tuvieron dificultades para interpretarlo, para manejarlo y para interactuar, porque de hecho luego de ese 23 de enero lo que hicieron rápidamente, así como te dije hace un rato, que fue tratarnos de ubicar en el lugar de los oligarcas de las 4x4, fue rápidamente tratar de relacionarnos a todos los partidos de oposición. Entonces le fueron errando, porque en realidad no se dieron cuenta que lo que había ahí era una expresión de un sentir de decenas de miles de uruguayos que fueron hasta Durazno. Imagínate los que no pudieron ir. Un día de un calor brutal en la mitad de las vacaciones, se juntaron 60.000 personas en Durazno. Sí. Y ahí no lo supieron manejar, y creo que ahí fue donde
nos pusieron en la vereda de enfrente, nos pusieron como oposición, y en lugar de tratar de escuchar lo que decíamos, estaban más preocupados por desacreditarnos, y creo que ahí tuvieron un serio problema en cómo manejar el movimiento. La página 28 del libro, justamente, Basta, del Movimiento Un Solo Uruguay, recoge parte de lo que fue la génesis ese 8 de enero, donde usted le responde a Holzman que lo iba a acompañar, y se toma unos minutos para responderlo, y le dice: yo te acompaño, pero vamos hasta la última juntos. Bueno, a ver, cuando uno toma una decisión de meterse en una cuestión de estas, el compromiso tiene que ser que uno no se baja en la primera de cambio, ¿no? Porque en definitiva, cuando uno termina siendo vocero de una actividad del tipo que hubo acá en enero del 2018, el 8 de enero, y si hay que seguir trabajando, se sigue trabajando, digamos. Yo por lo menos soy de esa lógica, no de bajarnos en la primera de cambio y apenas uno se sienta un poco incómodo, o en este caso, como ha pasado con todos los que estamos vinculados al movimiento, atacados como lo fuimos en su momento. Y bueno, si uno se pone hombro con hombro para trabajar, le damos para adelante. Eso ha sido siempre, por lo menos mi forma de pensar, de sentir y de hacer. Bueno, por suerte ha sido un movimiento que todos hemos pensado igual, y acá seguimos 4 años después laburando, haciendo un montón de propuestas, un montón de movidas, a pesar de que nos digan de todo, y bueno, pero seguimos hablando de los cambios necesarios, seguimos hablando del Uruguay que nos merecemos, seguimos hablando de un futuro para nuestros gurises, y de un presente para nuestros viejos, que es lo que nos está faltando. Nube, ustedes estuvieron en una reunión con el presidente de la República en Torre Ejecutiva, el presidente de ese momento, el doctor Tabaré Vázquez. Sí. ¿Qué recuerda de esa reunión y qué pasó a posteriori de ella? Mira, fue una reunión en Usted estuvo en esa reunión, además, es bueno aclarárselo a la audiencia. Sí. Fue una reunión en muy buenos términos, donde se habló frontalmente de qué era lo que estábamos planteando nosotros. El presidente en ese momento dijo que se iba a trabajar en ir atendiendo temas por sectores o por grupos de productores. Nosotros le planteábamos que nuestros planteos eran más generales de la economía, no vinculados justamente a cuestiones sectoriales, y menos a dividir los sectores adentro de acuerdo a si eran chicos, medianos o grandes. Y bueno, nos planteó que a ver, en aquel momento estábamos definiendo unas actividades, unas movidas al borde de la ruta. Nos pidió que si era posible de suspenderla, le dijimos que no, que al revés, que después de este planteo lo que íbamos a hacer era estar en vigilia esperando respuestas, y que bueno, que si él daba soluciones sectoriales, nosotros íbamos a seguir trabajando por las soluciones generales. Fue un poco en esos términos, pero ya te digo, de muy buen modo y de muy buen trato. Nugue, en ese 2018 que ustedes finalmente logran realizar ese movimiento de autoconvocados, como se llamaron en ese momento, ustedes entendían de que tenían que ir por ese camino porque justamente no eran escuchados por el gobierno de ese momento con los reclamos que ustedes entendían que eran válidos para no seguir afectando, bueno, varios de los sectores que hemos ido nombrando durante la entrevista. Pero ¿cómo sienten con respecto a eso? ¿Cómo sienten que es hoy el vínculo con el gobierno? Es decir, ¿cómo son escuchados los reclamos que todavía tiene el movimiento? Mirá, hay un nivel donde uno no puede saberlo, que es hasta cuánto o cuándo te escuchan, y cuánto toman de eso para tomar algunas decisiones. Digamos, aquellos que sea un efecto en silencio, no tenemos ni idea. La realidad es que el vínculo con este ejecutivo es diferente que con el anterior,
porque el anterior, como te digo, nos había parado en el lugar de la oposición y de ahí nos trataba. Con este más desde la indiferencia, desde el poco contacto, diálogo o intercambio. ¿Indiferencia? Y bueno, de hecho hemos tenido varios documentos que hemos entregado, varias propuestas que hemos entregado, y hasta ahora nunca hemos tenido ni una sola respuesta. Te estoy hablando desde propuestas que dejamos en la reunión con el presidente Lacalle antes de que asumiera el 7 de enero del 2020, hasta la última, que fue una reunión que pedimos al presidente, que nos atendió Álvaro Delgado, con el tema combustibles, que fue Álvaro Delgado y el ministro de Industria, que se comprometieron a responderlo y que tampoco nos han respondido. O sea que, en definitiva, no sé, debemos haber entregado 12, 15 documentos y no hemos tenido respuesta de ninguno. Y bueno, y desde ahí es que nos movemos con este Ejecutivo. O sea, para resumir, hubo 2 reuniones por lo menos, con una con el presidente electo en su momento y otra con el secretario de Presidencia del Delgado, pero ni siquiera obtuvieron respuesta, ya no una negativa por respuesta, sino ni respuesta. Exacto, sí, y antes habíamos tenido el año, creo que ahora ya en septiembre del 2020 habíamos solicitado del 2019 una reunión septiembre del 2020 una reunión con la ministra de Economía, la tuvimos, también dejamos algunas propuestas e ideas, tampoco tuvimos respuesta. Por eso han sido algunas reuniones a pedido nuestro donde los documentos que hemos entregado, las propuestas que hemos entregado han quedado ahí sin contestar. Ajá. Y bueno, por eso te digo, ese es el vínculo que hoy tenemos con este Ejecutivo. Nube, justamente en esta pregunta y profundizando un poco, cuando ocurrieron los ajustes de los combustibles en este año, fruto de un instrumento contenido dentro de la ley de urgente consideración, ustedes anunciaron que volverían a las rutas, ¿no? Sí, y de hecho hicimos como 6 movilizaciones, y en una de ellas fue que pedimos la reunión con el Ejecutivo para ir a plantearlo, digamos, porque una de las características que siempre hemos tenido como movimiento, más allá de la propuesta, de la protesta, es la propuesta. Entonces, hacer movilizaciones pero sin proponer nada no tenía mucho sentido, por lo menos para nuestra lógica, y fue que ahí pedimos la reunión con el Ejecutivo y llevamos la propuesta en mano, y bueno, y está. Ya después, ya como te decía, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Ahora, la pregunta no es, si ustedes sí hacen una serie de planteos y no obtienen respuesta, ¿por qué no han intensificado sus medidas como ocurrió en el pasado? Nosotros, mira, por temas puntuales, que ahí creo que es parte de los relatos que uno tiene que ir rompiendo. Nosotros por temas puntuales, por ejemplo, por combustible, jamás hicimos una movilización. Y hasta ahora, donde hicimos 6 movilizaciones. Cuando vos mirás lo que nosotros hicimos durante el 2018, básicamente las movilizaciones más fuertes las hicimos hasta junio del 2018, fue básicamente por los temas más generales, ¿no? De gasto del Estado, de atraso cambiario, de exceso de burocracia, exceso de cargos políticos en el Estado, pero por temas puntuales como combustible nunca hicimos una movilización. Recién en este año pasado lo hicimos. Y luego de junio del 2018, creo que uno para mirar una movilización tiene que irse hasta septiembre del 2019, en Montevideo, que fue la famosa ida a Montevideo que no nos dejaron marchar, que fue un acto preelectoral de mensaje para todo el sistema político. Entonces nosotros estamos para hablar y para trabajar por política. No claro, ahí es donde volvemos al tema de las lecturas, Nube, perdón que lo interrumpa. Porque sí, ustedes hicieron un acto multitudinario en el 18, después volvieron a hacerlo en enero del 19. En septiembre del 19 querían hacer una marcha aquí, cuando ya estábamos en elecciones, pero después de que ustedes realizan una serie de intervenciones con respecto al aumento de los combustibles, en particular del gasoil, que tiene una incidencia enorme en el rubro productor, en el rubro productivo, luego como que aflojan un poco la cincha
en el año pasado que acaba de terminar, y uno no puede dejar de ver allí, tal vez, equivocado de quien hace la lectura, en este caso yo, alguna cuestión política. No, mirá, cuando vos mirás el momento donde se ocurre todo eso, a ver, hicimos un acto en enero del 2020 con cambio de gobierno ya votado, digamos, y luego, a ver, nosotros nos zafamos de lo que es el tema pandemia, de lo que es el tema de las restricciones que había para hacer algún tipo de actividades. De hecho, el acto del 21 fue virtual. El de este año estamos todavía evaluando si lo hacemos virtual o presencial. Sí, de hecho el viernes hablamos y me dijo que todavía no estaba claro cuándo o cómo lo iban a hacer. Exactamente, porque todavía al día de hoy no hemos tenido respuesta del SECOED de ahí de Durazno para ver qué podemos hacer. Pero no, yendo a la pregunta. A ver, nosotros hicimos una serie de movilizaciones, luego tuvimos la reunión con Delgado y con el ministro de Industria, y luego quedamos a la espera un tiempo de la respuesta, no llegó, bueno, y después nosotros nos metimos en otro tema que para nosotros era central, que era las elecciones del BPS, ¿no? Entramos en una campaña electoral, que fue todo en el mismo tiempo, en el mismo correr. Uno tiene que ir midiendo también fuerzas y capacidades y prioridades, pero no, de hecho nosotros seguimos siendo críticos y muy crítico con respecto al tema combustibles en este país, en cuanto a que no hay una disposición real a hacer los cambios de fondo que hay que hacer. A ver, los artículos que hoy se están discutiendo en la ley de urgente consideración por el tema combustible no tienen nada que ver con los problemas que tienen los combustibles en Uruguay, porque en realidad lo que tenemos es un montón de sobrecostos adentro, y todo eso lo hemos dicho 80.000 veces, y bueno, pero hoy se sigue discutiendo el tema combustible a través de la LUC, que no tiene nada que ver. Tendremos que esperar a que pase esto para poder hablar de vuelta de los problemas que tenemos en el tema combustibles, porque hoy está todo centrado ahí, y cuando uno dice los sobrecostos que tiene el Uruguay en combustibles no tiene nada que ver con la ley de urgente consideración, pareciera que nadie quisiera escuchar lo que hay para decir en esos temas. Y por lo tanto nadie le hinca el diente, porque es meterse con algunos corporativismos muy duros y muy fuertes, y bueno, para eso hay que tener disposición a hacerlo. Nugué, en los próximos días tienen previsto realizar nuevamente un acto. ¿Cuáles son las reivindicaciones que en este caso podemos esperar escuchar del movimiento para este año? Mira, como te decía, todavía no tenemos ni claro ni dónde va a ser por esto de la pandemia. Y lo que pasa es que nosotros, a ver, los reclamos siguen siendo los mismos del 2018. Hoy esos mismos planteos de necesidad de cambios están un poco enmascarados porque Uruguay hoy tiene una suerte de una segunda primavera en cuanto a precios internacionales que permite, como pasaba en el 2012 y 2013, permite enmascarar un montón de problemas estructurales del país, y por lo tanto a veces los problemas hoy no se ven porque están tapados. Entonces, de reivindicaciones nuevas te diría que no mucho, porque los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Por lo tanto, por eso, y parte de las cosas que nosotros hemos hablado internamente, es que no vale la pena seguir hablando de lo mismo a nivel de proclamas, porque ya venimos diciendo lo mismo del 2018. Y no es que las soluciones hayan llegado, no es que los problemas se hayan terminado. Uno no puede dejar de lado el efecto de la pandemia sobre la economía, pero como lo decimos siempre, el gobierno manejó muy bien el tema de la pandemia, pero siguió gobernando en otras áreas, como por ejemplo la ley de urgente consideración, ¿no? Donde se demuestra que en realidad hay un gobierno que estaba gobernando, no solo manejando una pandemia. Bueno, en ese gobierno, en esos cambios, para nosotros hay cosas que no se cambiaron, hay cosas que se perdió la oportunidad de hacer los cambios necesarios, una reforma profunda del Estado, una bajada de gastos estructurales del presupuesto, que por el contrario se subieron con la creación de un nuevo ministerio,
con la creación de 13 oficinas de género, con la creación y fortalecimiento de organismos de control, y eso sigue estando ahí. El crecimiento de este año vino de la mano de un rebote acompañado de los precios internacionales. El problema es cómo seguimos para adelante para poder crecer, donde en realidad cuando uno escucha a algunos analistas dice, bueno, se va a ir frenando esto, y por el lado del gasto no hay recorte estructural. Entonces, los problemas siguen estando, seguimos acumulando atrasos cambiarios de vuelta. No nos olvidemos que cuando empezó el movimiento en el 2018, el dólar estaba en torno a 28 pesos. Y en aquel momento nos decían que éramos unos herejes porque alguien había dicho 35 pesos. Claro. El dólar. Bueno, cuando termina el gobierno del Frente Amplio, lo entrega con el dólar a 40, o sea que se había empezado a corregir algo el tema de atraso cambiario. Y en 2 años, con una inflación del 7-8% por año, en realidad el dólar aumentó un 10%. O sea que volvimos a acumular atraso cambiario, y por lo tanto, cuando uno mira, por eso te digo, hoy si uno mira la situación económica es parecida a lo que era el 2012, donde los precios internacionales hacían que entrara mucha plata, donde la gente pensaba que esto era para siempre y por lo tanto se endeudaba e invertía mucho, y luego en el 2014, cuando bajan los precios internacionales, aparecieron todos los problemas. Nosotros decimos, ahora hay que aprovechar estos precios internacionales para que el día que bajen no aparezcan tantos problemas. Y ahí es donde nos parece que está faltando, ¿no? Donde está faltando mucha acción política. Ya en el cierre del reportaje, Nubé, hay un título de una nota del diario El País del colega Sebastián Cabrera del 5 de diciembre del año pasado, con el título "Tras victoria en BPS, un solo Uruguay se siente casi obligado a presentarse en elecciones nacionales". Esto es fruto del reportaje con un colega suyo, con Federico Holzman, justamente. ¿Es probable, es previsible que un solo Uruguay termine teniendo una expresión electoral? Mira, la realidad del día de hoy es que internamente, como pasó del 2018, casi desde el arranque, siempre hay planteos de ir a hacer una expresión electoral. La realidad de hoy es que seguimos siendo un movimiento social de autoconvocados, que tenemos que cumplir en el 2022 el desafío de gestionar muy bien ese cargo que tenemos en el BPS para demostrar que hay cosas para hacer, para mejorar la gestión y bajar el costo del Estado. Y si me preguntás hoy, la respuesta es no. Ahora, como le dije a algún colega hace unos días, un colega tuyo, si nos preguntabas en el 2019 si nos íbamos a presentar en las elecciones del BPS, te iba a decir que no, y después nos terminamos presentando. ¿Qué te quiero decir con esto? En realidad el movimiento va discutiendo y definiendo mucho qué es los pasos a seguir. La decisión de presentarnos al BPS nos llevó cerca de 1 año y medio, hasta que sobre finales del 2020 aprobamos presentarnos. Entonces, yo hoy te digo que no. Lo que defina luego el movimiento de acá para adelante, la verdad que no tengo ni idea qué es lo que puede llegar a pasar. La decisión al día de hoy es seguir siendo un movimiento de autoconvocado. Nugué, sobre el cierre le consulto, ¿cuál es el objetivo de este libro que todavía no lo han publicado, o sea, no está a la venta, pero que ya lo tienen diagramado, ya lo tienen prácticamente para salir? ¿Cuál es el objetivo de esta publicación? Bueno, primero la idea es poder llegar al 23 con el lanzamiento del libro ya impreso. Eso fue uno de los objetivos que nos marcamos. La idea de este libro es eso, es que la gente que vivió la gestación del movimiento esté hoy involucrada o no, porque ahí se recogen varios testimonios de gente que hoy no está en el movimiento, de la versión de los que lo vivieron, porque en parte, si hoy uno escucha, escucho a gente que, por ejemplo, que nunca habló con ninguno de nosotros y que opina de cómo surgió el movimiento y lo que es y lo que piensa y lo que siente, que te opina de afuera y que por el nombre de quien lo dice parece que fuera una opinión válida.
Entonces, entre otras cosas, es recoger ese sentimiento que hubo, recoger aquella coyuntura que se dio, y recoger también la coyuntura económica en la que se estaba viviendo y la situación que se estaba viviendo en el interior, para dejarlo plasmado de que, bueno, la versión de los que vivieron eso es esta. Después, si los politólogos, opinólogos quieren decir otra versión, como lo están haciendo, allá ellos. Pero bueno, la versión, entre comillas, oficial de los que vivieron aquello, queda plasmada en el papel, queda como un registro de qué fue lo que pasó, y no queda solamente la versión de aquellos que nunca hablan con nosotros y que opinan de nosotros, y que eso ha sido el común denominador de estos 4 años. Marcelo Nubé, vocero de Un Solo Uruguay, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, por favor, el agradecido soy yo y quedo a las órdenes, y bueno, nos veremos este 23 de enero, ya sea de forma presencial o virtual, para seguir pensando en el país que merecemos.